Del Señor. Muy buenas tardes, feliz sábado, bendiciones, amados siervos, amigos y amigas, hermanos de Cristo Salva. Como ustedes ven, estábamos preparados, estábamos listos, gozosos, que hoy es el día, aleluya, para alabar el nombre del Señor, pero como siempre, le cambiamos la tecnología, pusimos algo nuevo para que se oiga mejor la música, y pues así es, son las cosas, ¿verdad? De todas maneras, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a probar el audio. ¿Estás probándolo? Ponga. That's fine, just don't worry about it, just go. Bueno, bendito el nombre del Señor. Entonces, I'm gonna try. gloria a Dios. ¿No? Ok. No, ok, bueno. Entonces hoy nos trabajó la nueva bocina. Creo que le dio catarro también. Pero bueno, gloria y honra al Señor, aleluya, así es. Pero aquí estamos otro sábado para darle la gloria y la honra al Señor. El Señor es grande, el Señor es lindo, es maravilloso. Feliz sábado. Y pues gracias a Dios que aquí estamos una vez más preparados para pues alabar a Dios, que es nuestro Dios todopoderoso. Pero primero vamos a comenzar con una oración para, como hacemos siempre, para dar la bienvenida al invitado especial, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Just turn it on. Es que nos... ahí está, ya se despertó. Gloria a Dios. Se despertó la máquina, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Yo tenía catarro, ya arrepentimos al catarro, ya está enfermo. Ya está ya sanado. Entonces vamos a orar para la introducción, como le dijimos al principio, dar la bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Señor Dios maravilloso y poderoso, mi alma te alaba y te bendice, oh Dios de Israel. Sabemos que siempre estás con nosotros, nos cuidas, nos proteges, nos bendices, Señor. Tú, Señor, siempre llevas el control de nuestras vidas, de nuestros caminos. Llevas el control, Señor, de nosotros día a día y noche a noche. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu gran sacrificio en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, yo te vengo ante ti esta noche, como todos los sábados, a pedirte por favor que seas tú que lleve el control, aleluya, de este programa que es tiempo de reflexión. Espíritu Santo, que sea para tu gloria y honra, que no se haga palabra de hombre, sino que palabra tuya, Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Y como siempre le hemos dicho, la gloria y la honra es del Señor y solo para Él. Y no se comparte. Y problemas técnicos así siempre van a pasar. Pero lo importante es que estemos preparados. Yo esta semana
el Señor creo que me estaba preparando. Estaba viendo una hermana que iba a predicar y tenía ciertos problemas técnicos y estaba posteando Facebook, no estaba funcionando YouTube. Entonces dijo, espérenme hermano, estoy componiendo. Entonces siempre pasa, es entendible y les doy gracias, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas y hermanos de Cristo Salva, por la paciencia que nos dan, porque ustedes saben que nosotros lo hacemos para gloria y honra de Dios, porque el nombre de ese tiene que ser exaltado, aleluya. Hallelujah. Entonces de esta manera vamos a comenzar con este tiempo de reflexión. Gloria a Dios. Es tiempo de reflexión con Miguel Monterroso, un espacio que edificará tu vida. Bienvenidos. Una bienvenida a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan de otros países, que nos escuchan en Estados Unidos, como hemos dicho, hasta tan lejos como Italia, España también. Sabemos que nos escuchan en Cuba, Centroamérica y todos lugares que se habla español. Inclusive mis amigos que son americanos y no entienden español, y mis amigos filipinos también, que dicen que le intentan escuchar, intentan entender, pero dicen, hablan muy rápido, pero en sí, como pues hablamos español, pues es normal, ¿verdad? Como ellos también. Pero bueno, bienvenidos una vez más. Y de esta manera vamos a primero, como ustedes ven atrás de nosotros, está el título del día de hoy, que es ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Y por qué vino el día de hoy la reflexión? Es porque muchas veces por el mundo que vivimos, ya sea porque lo que sale en la radio, en la televisión, o lo que sale en veces en una prédica o lo que se oye cuando están hablando, muchas veces decimos porque yo también he sido culpable de esto, decir algo que pensamos que está en la Biblia y no lo está. O muchas veces decimos algo que escuchamos y lo repetimos de esa manera. Y todos somos de una manera u otra culpables de eso, ¿verdad? Pero por la misma razón, y hicimos el día de hoy esta sección que se llama ¿quién dijo eso? Me he dado cuenta mucho que en la televisión, ¿cómo es que la televisión hace que uno oiga las cosas y las diga, o las vea y se queda grabado en la mente cosas que supuestamente son de la Biblia y otras cosas que no están en la Biblia? Por ejemplo, hace unos días estábamos viendo la película de David. Bueno, entonces en la película de David, que según estaba viendo yo, tiene muchas cosas que están basadas en la Biblia, pero como es televisión, tienen que exagerar un poquito también, tienen que poner cosas que no están, tienen que poner cosas para que se vea más emocionante o interesante la película. Pero solo porque los que hacen los directores de las películas quieren cautivar la expectación del que está viendo esa película. Entonces, ahí salieron muchas cosas que sí estaban en la Biblia y otras cosas que no estaban en la Biblia. Y para aquellos que son como yo, que les cuesta leer, que nos cuesta agarrar la Biblia, leer, que nos cuesta agarrar un libro, leer, muchas veces nos damos cuenta de eso en la televisión y pensamos que es así. Pero es bonito cuando uno lee la palabra y vas a estudios bíblicos, que es sobre la palabra del Señor, que es la Biblia, y se aprende la realidad de lo que está en la Biblia. Porque muchos han oído que dice, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, ¿verdad? Y muchas veces decimos, esto es así y esto es allá, una vez más porque o se habló, se dijo, se miró en la televisión, o en la radio, una prédica, porque no somos perfectos. Entonces el día de hoy queremos tocar nomás unas cuantas que he oído mucho que dicen. Inclusive en mi trabajo me preguntan, Miguel, ¿dónde está esto?
Entonces yo les digo, no creo que esté, pero deja ver. O muchas veces les digo, deja averiguar y yo te respondo. ¿Por qué? Porque si respondo fácilmente y rápidamente, entonces en lugar de dar una buena doctrina a la persona que me está preguntando, o sea, enseñar bien, lo estoy enseñando mal. Entonces ellos van a tener una idea que no es a cómo son las cosas, ¿verdad? Para comenzar, vamos a leer en el libro de Colosenses 2.8, Colosenses 2.8 en la Sagrada Biblia, y la palabra de Dios se lee y se expone en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. También lo pusimos en Colosenses 2.8, pero en la nueva versión internacional. Por ahí se preguntó por qué se usan, o por qué en veces usamos la Reina Valera y otras versiones de la Biblia. Simplemente lo hacemos es porque lo que acabamos de leer, tal vez en otra versión sea un poquito más explicada, de una manera que sea más actualizada. Esa es la razón que usamos otras versiones de la Biblia. Pero es lo mismo. La Reina Valera dice lo que acabamos de leer, pero vamos a darnos cuenta que la nueva versión internacional dice lo siguiente: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Bendito nombre del Señor. ¿Por qué leemos esto? Porque muchas veces agarramos la filosofía humana o el entendimiento humano en lugar de buscar de la palabra del Señor y tener esa información, ese entendimiento, esa sabiduría que nos da el Espíritu Santo para poder tener la palabra del Señor en nuestro corazón. No lo que miramos, no lo que escuchamos, sino que lo que está en la palabra de la Biblia. No estamos diciendo que es malo cometer un error cuando uno lee o cuando uno dice algo, porque en veces, como yo le repito, hasta yo he cometido errores. Uno de mis errores, mientras estaban haciendo esto, y yo te lo tengo que decir, es que yo muchas veces decía, aleluya, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Entonces, cuando comencé a estudiar esas porciones de la Biblia para hoy, me di cuenta que yo mismo estaba mal. ¿Por qué? Porque en Oseas 4:6, en la palabra del Señor aquí en mi Biblia, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y que porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, no sé si lo escuché o tal vez de una manera u otra lo entendí de esa manera, no lo sé. Pero pido perdón porque también yo he cometido errores. Otra cosa es la falta de leer, de no querer leer. Y nomás, una vez más, escuchar, oír lo que se dice. Les voy a dar un ejemplo que personalmente me pasó en la escuela a mí. En una clase se llamaba lectura americana, tenía que leer un libro. Este libro se llamaba Lord of the Flies, que significa el rey de las moscas. Así era el título. Entonces, era una clase que yo tenía que tomar los 5 días de la semana, por 1 hora al día, en la escuela. Y todos se ponían a leer ese libro, nos lo dieron a todos. Pero como a mí no me gustaba mucho la lectura, y me cuesta todavía, entonces yo una vez llegué a un lugar donde rentaban películas, y yo conocía al señor de las películas, y él le dijo: mira, tengo este problema, no sé qué hacer. Y me dijo: ¿cómo se llama ese libro? Y yo se lo dije: Lord of the Flies. Entonces él me dijo: yo tengo la película. Entonces yo contento, préstamela, o réntamela, ¿verdad? La vi como 4 o 5 veces para recordarme todo lo que estaba en la película.
Y todos, mientras estaban en la hora de clase, leyendo y leyendo, yo me dormía en la clase, porque para mí era aburrido la lectura y me ha costado. Pero cuando llegó el día del examen final sobre ese libro, para poder pasar el grado, llegó el examen y yo lo hice. Y al final de la clase se entregó el examen. La profesora esperó, tenemos que esperar a que la profesora hiciera los grados. Y que comenzó a llamar a uno por uno. Pero se me hizo un poquito raro que a mí no me habían llamado, siendo yo uno de los primeros que había terminado. Entonces cuando llamó a todos y faltaba yo y todavía no me llamaba. Entonces al sonar el timbre o la campana, todos se fueron, pero me dijo: Miguel, espérame un segundito. Entonces yo fui ahí y le digo: te tengo una buena noticia para ti y una mala noticia para mí. Entonces, ¿y qué pasó? Pasaste la clase, pero apenas por una pregunta más mala lo hubieras perdido. Pero apenas la pasaste. Como decimos en Guatemala, a panzazo, ¿verdad? Entonces, aleluya. Entonces dijo ella: la mala noticia es para mí, dijo ella. ¿Por qué? Porque ella me dijo: porque las respuestas que tú pusiste eran de la película, no del libro. Porque es de saber que yo leí el libro y también mira la película, me dijo ella. Y por culpa tuya, tengo que hacer el examen nuevo, para que esto nunca pase de nuevo. Entonces, es lo que yo les digo. Muchas veces tenemos que leer. Yo sé, cuesta en veces, pero tenemos que leer, esforzarnos al escudriñar la palabra, leer, para que pues, cuando si alguien dice algo, tener la sabiduría que el Espíritu Santo nos da a leer la Biblia y no corregirlos, sino saber uno mismo decir: eso no está bien, o eso no está así, o simplemente eso no está en la Biblia. Muchas veces, porque se usa la palabra Dios, se cree que está en la Biblia. Y vamos a hablar de algunas de esas en un momento. Pero porque se dice Dios en medio de lo que están hablando, piensa uno que sí está la palabra del Señor. Y no es así, ¿verdad? Entonces, por eso es que vino el día de hoy esta porción que es: ¿quién dijo eso? Vamos a aprender si está en la Biblia o quién dijo eso. Pues muchas veces no sabemos de dónde salió. Pero vamos a intentar un poquito diferente el día de hoy para gozarnos de la palabra del Señor de una manera un poquito diferente. Una manera de reflexión. Una manera que no es de estudio, no es de enseñanza, pero es para abrir nuestros ojitos humanos y espirituales. Entonces, gloria a Dios. Muchas veces hay personas que han oído, como hemos dicho, frases o cosas, y estas personas lo repiten sin imaginarse si están bien o están mal o están equivocados. Hay muchas razones, como le hemos dicho, por la televisión y por la radio, que están confundidas y simplemente piensan que es así o que están simplemente en la palabra del Señor, la Biblia. Otras veces porque son dichas tradicionalmente por un abuelo, tatarabuelo, o una abuelita, o el papá o la mamá, ¿verdad? Entonces pensamos que es de esa manera. Muchos lugares, ¿verdad?, como hemos dicho, se dicen cosas que no necesariamente están en la Biblia, pero sí pueden ser cosas que nos pueden abrir los ojos de una manera u otra en nuestro diario vivir. No toda cosa que se dice se debe decir: eso está en la Biblia. Se puede decir muchas cosas inspiradas para alabar y glorificar el nombre del Señor, pero no podemos decir: eso está en la Biblia, sin saber 100% que está en la palabra del Señor. Hoy veremos muchas frases populares que dicen y compararlas en la Biblia, la palabra del Señor. Gloria al Señor. Entonces, vamos a comenzar con una tan sencilla que se oye mucho, que dice: la Biblia dice: Dios aprieta pero no ahorca. Dios aprieta pero no ahorca. Yo he oído mucho de esto, y aparte de la investigación que hice, aparte de que busco de muchas maneras en libros y en la Biblia y en la computadora, sin contar esto, no está. Simplemente no está en la Biblia. Pero muchos decimos, la Biblia dice, o Dios dice, que aprieta pero no ahorca. Como estamos diciendo,
es bueno, de cierta manera, cuando uno está pasando una situación dura, buscar una palabra de ánimo a aquella persona. Si con una palabra así podemos tal vez dar ánimo a aquella persona para que siga peleando por una enfermedad, o ya sea por un problema, ya sea trabajo, físico, lo que sea, porque una situación muy dura donde hasta no puede haber comida. Entonces, muchas veces se dice, Dios se aprieta pero no ahorca. Pero no es así, no es bíblico, no está en la Biblia, no está en ningún lugar, pero, una vez más, si es una manera de ayudar a una persona para que le dé ganas o fuerzas para seguir peleando, no está mal. Nomás no digamos, Dios dice, o está en la Biblia. Gloria a Dios. La otra, que es muy conocida, y esta la he escuchado mucho también, y inclusive desde pequeño: al que madruga, Dios le ayuda. Y cuando uno pregunta, ¿y dónde está eso? ¿O dónde salió? ¿O quién lo enseñó? Nadie sabe. Pero no está en la palabra del Señor. No está al que madruga, Dios le ayuda. No está. Pero, de cierta manera, tiene sentido. ¿Pero por qué tiene sentido, hermano? ¿Por qué? Porque el que se levanta temprano, antes del trabajo, a hablar con Dios, a leer la palabra del Señor, comunicarse con nuestro Dios antes de salir, va a tener esa bendición antes de salir que habló con nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, de una manera sí, puede ser que tenga un significado muy importante, que el que madruga, Dios le ayuda. ¿Por qué? Porque se levantó temprano a hablar con Dios, a leer la palabra, ¿verdad? Y prepararse para el trabajo e irse. En lugar de estar dormidos, como una manera, ¿va? Estar dormidos y se le sale aquí a uno todavía la babita, y en dormidito se levanta corriendo, solo se echa agua y sale corriendo. Entonces, sí tenemos que tener ese minuto, aunque sea unos 5 minutos, antes de salir, hincarnos y hablar con nuestro Dios, y exponer nuestro día y ponérselos en su mano. Entonces, ¿está en la Biblia al que madruga Dios le ayuda? No está. Continuamos. Esta es otra que también se dice, y para las personas que estudian la Biblia, que van a los estudios bíblicos, vamos a entender muchas cosas sobre eso. Elías fue traspuesto al cielo y fue llevado por un carro con caballos de fuego. Entonces, eso se dice mucho, que Elías, como sabemos, no murió, sí fue llevado al cielo, que no murió, pues se dice que fue llevado en un carro de fuego calado de caballos. ¿Será así en la Biblia? No es así. Elías fue llevado por un torbellino. Pero como lo hemos escuchado muchas veces, que eso fue así, que Elías fue levantado por un carro de fuego calado por caballos, entonces pensamos que es así. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Para confirmar lo que estamos diciendo. Entonces vamos a abrir la Biblia en Segunda de Reyes 2:11. Segunda de Reyes 2:11. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Está en la palabra del Señor. Está ahí. ¿Verdad? Entonces, yo he oído mucho decir de eso. Inclusive yo he pensado por mucho tiempo que así había sido. Pero cuando uno comienza a escudriñar y comienza a leer, se da cuenta de tantas cosas uno, que uno dice, wow, tanto tiempo confundido y no me había dado ni cuenta, cuando la respuesta estaba enfrente de mí, en la palabra del Señor. Pues es bueno en veces investigar lo que se escucha, a ver si es bíblico o no es bíblico, o si alguien te dice, eso dice la palabra, sería bueno, si nunca lo has oído, averiguar, ¿verdad? Continuamos. Wow. Cuando Saulo fue a Damasco, se cayó de un caballo. Si recordamos a la palabra del Señor, Saulo
perseguía al pueblo de Dios. Entonces dice que Saulo se cayó de un caballo cuando iba a Damasco. Fue cuando el Señor se le presentó y le dijo, ¿por qué me persigues o me buscas? Entonces, ¿será que la palabra del Señor, será verdad que Saúl se cayó de un caballo? ¿Será que está así? Bueno, no menciona en la palabra del Señor, ni siquiera se menciona un caballo, menos que se cayó de uno. La palabra del Señor dice, no habla de un caballo. Me puedo imaginar que iban en caballo porque iban de una ciudad a otra. Pero cuando iban a Damasco, vamos a leer en Hechos 9, 3 al 4, Hechos 9, 3 al 4, lo que dice la palabra del Señor. Y nos vamos a dar cuenta de la realidad, de lo que es a lo que se dice. Entonces en Hechos 9, 3 al 4 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, por favor, díganme dónde está el caballo. Ahí no está ningún caballo. Inclusive, si siguen leyendo la palabra del Señor, dicen que agarraron de la mano a Saulo y caminaron hacia Damasco. Entonces, pero una vez más, como sabemos que en aquellos tiempos eran caballos que iban de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, se piensa que andaban en un caballo, pero la palabra del Señor nos enseña lo contrario. No menciona ningún caballo. Cuando dice cayó a tierra, se puede asumir que cayó de rodillas o cayó de rodillas a manos ante la presencia del Señor. Pero no se menciona de un caballo. Entonces cuando la próxima ustedes oigan eso, digan, no, la palabra de Dios no dice ningún caballo. Dice que cayó en tierra, pero no había caballo, no había burrito, no había ni siquiera un cameo. Entonces, ahora ya sabemos que Saúl cayó en tierra. Gloria a Dios. Entonces continuamos. Otra palabra muy popular que se oye, Dios dijo, ayúdate que te ayudaré. ¿Cuántos de ustedes han oído esa frase? Dios dijo, ayúdate que te ayudaré. A mí me lo han dicho muchas veces, ¿verdad? Pero ¿será que está en la palabra del Señor? ¿Será que está en la Biblia? La respuesta es, no está en la Biblia. No está en la Biblia. Pero como dice, Dios dijo, ¿verdad? Uno cree que está en la Biblia, pero no es así. Lo más cercano a este dicho se encuentra en Isaías 41:10. Después de estar investigando y viendo, lo más cercano que pude ver, perdón, entonces lo más cercano que pude encontrar es Isaías 41:10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré, y con la diestra de mi justicia. Qué palabra tan linda, ¿verdad, hermanos? Cuando sentimos aquella necesidad, cuando sentimos necesitamos una palabra de fortaleza, Isaías 41:10 está muy bella. No temas, porque muchas veces el problema, la situación, inclusivemente enfermedad, nos da miedo. Confiamos en el Señor, lo hemos dicho varias veces, confiamos y le decimos a las personas, ten fe en el Señor, confía en Dios. Pero cuando nos toca a nosotros, nos da un poquito de miedo, pero confiamos en el Señor, pero siempre nuestra parte humana tiene aquel miedo. Entonces, pues nos dice, no temas, porque estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Qué palabras tan lindas, qué profundas, palabras que llenan lo más
profundo de nuestro ser. Si estamos de rodillas nos hace levantar. Si estamos en aquella enfermedad, nos levantemos porque dice, porque yo soy tu Dios. Y que siempre va a estar con nosotros, aleluya. Entonces, qué lindo es saber que al que alabamos, exaltamos, al que amamos, al que sabemos que es nuestro único Dios. Porque sabemos que no hay más dioses, solo un Dios. A pesar que las películas salen de muchas otras cosas y tonterías que el hombre inventa, de tantas cosas, pero de todas esas, solo un Dios, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el Creador de los cielos y la tierra. Bendito el nombre del Señor. Entonces continuamos. Ni la hoja de un árbol se mueve, sino es por la voluntad de Dios. Muy bonito refrán. Está muy bonito lo que dice y muy cierto, porque sabemos que si Dios no da permiso, no nos despertamos, no hay vida. Si Dios nos da la bendición que sintamos, entonces no hay milagro. Entonces sabemos que Dios tiene control de todo. Entonces se oye muy bonito, ¿verdad? La hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Pero ¿será que eso está en la palabra de Dios? ¿Será que está en la Biblia? Es un ejemplo de los que acabamos de decir, porque la palabra, porque lo que se dijo tiene Dios en ella, inmediatamente pensamos, está en la Biblia, o lo dijo Dios. Pero ¿será que está? No lo está. Eso no está en la Biblia. Esa frase está en el libro de Don Quijote de la Mancha. Eso está ahí. Pero se usa mucho, y yo he oído que muchos dicen, la palabra de Dios dice, o Dios dijo. No está. Pues está en el libro de Don Quijote de la Mancha. Entonces, una vez más, eso es la razón que por qué tenemos que tener esa sabiduría en la palabra, de leer y entender lo que está escrito. Porque sabemos de que todo lo que hablamos, decimos, también vamos a ser juzgados. Entonces, pero hasta aquel día hay que hacer el esfuerzo de, si algo se dice, investigarlo uno mismo. Porque esto lo he oído muchas veces. Una vez más, muy buen dicho, tiene razón, pero no está en la palabra. Entonces, podemos decir, entonces, ¿cómo lo puedo usar? Bueno, podemos decirlo así, en contexto como dijimos, ¿verdad? Que ni la hoja de un árbol, ni la hoja de un árbol se mueve, sino por la voluntad de Dios. Se puede decir, como para reflexionar, que si uno en el camino que lleva está mal, por volver a regresar a esa persona al camino del Señor. ¿A qué me refiero? Si aquella persona que servía a Dios se ha desviado del camino y está regresando al mundo, entonces le podemos decir una frase así, para darle fortaleza que regrese otra vez a los caminos del Señor, que entienda que Dios tiene todo en control. Podemos decirlo, pero no se puede decir Dios dice, o está en la Biblia dice. Entonces sí hay palabras que se pueden usar como para ayuda mentalmente para otras personas. Gloria a Dios. Continuamos. Y esta me encanta. Esta me encanta porque no solamente se celebra, es tradicionalismo, pero también hasta uno sabe desde chiquito, desde que uno está bien de 5 años para arriba, uno ya sabe esta historia. Entonces, ¿de qué hablo? Los 3 Reyes Magos. Nos enseñan de 3 Reyes Magos. Hasta me recuerdo que en aquellos tiempos habían unas cosas hechas de barro, de unos cameos con unos personajes que supuestamente eran Reyes Magos. Y que ellos, ¿verdad? Nos enseñan de eso. Inclusive para enero, ciertas partes del mundo, hay un día que se celebra el regalo de los 3 Reyes Magos.
¿verdad? Eso tengo entendido. Yo no lo celebro porque no es bíblico, ni siquiera está en la Biblia. Pero va más para allá. Le han puesto hasta nombre a esos 3 reyes magos que nos han enseñado: Melchor, Gaspar y Baltasar. Entonces, como es una historia muy conocida, una historia que hemos pasado de generación en generación, ¿será que será cierta? ¿Será que está en la Biblia? ¿O será nomás que será una historia bonita pero hecha de lo nada? Entonces la respuesta es: no está en la Biblia. No dice que eran 3 reyes magos. ¿Y por qué pensamos que son 3 reyes magos? Bueno, porque los regalos que se llevaron a nuestro Señor Jesucristo el día que nació eran mirra, oro e incienso. Entonces de ahí pienso yo que viene la creencia que eran 3. ¿De dónde sacaron los nombres? Yo no sé. Eso no lo encontré por ningún lugar. Eso nos dice que, aparte de ser mentiras, es de tradición, sin ningún fundamento. Es para historia para niños, para que los niños se les pueda dar un regalo extra, me imagino, en enero. Yo no sé qué día ni quién lo sabe, pero más o menos sé que en enero es, porque por ahí he escuchado. Inclusive se hace la rosca, ¿verdad? Quien saque el primer bebé es que tiene que ser una comida para todos. Perfecto, a mí no me molesta eso. Es una tradición, ¿verdad? Y de una manera u otra es buena para que la familia sea más unida. Y eso está bien. Si a mí me dicen: hermano, Miguel, ¿puede usted compartir con nosotros si se le sale hacer una comida para todos? Claro que sí lo hago, con mucho gusto. Pero mi suegrita decía algo que era muy cierto: Miguel no hace nada sin haberlo planeado antes. ¿Por qué digo eso? Porque si lo hubiera hecho, para poder, cuando estén todos ahí y estar comiendo, tirarle la palabra del Señor, poder decirle que Dios los ama, buscar una manera para que todos estén unidos y decirles que Dios los ama, que Dios los quiere, que Dios espera que vengan a sus pies, que dejen los caminos del mundo, de pecado, y vengan a los caminos de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, si yo lo hiciera, claro que sí, pero con el propósito de predicar la palabra a la familia o a ese grupo de personas, ¿verdad? Lo haría de esa manera, pero celebrarlo no. Pero ¿qué dice la palabra sobre los 3 reyes magos según, y los nombres y todo lo demás? Entonces, vamos a leer Mateo 2, del 1 al 2. Mateo 2, del 1 al 2, para darnos cuenta que a ver dónde están los nombres y a ver si eran 3. Entonces la palabra dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Unos. Puede ser 2, puede ser 3. Sabemos que la palabra unos significa más que uno. Bueno, dice 3, dice unos. Inclusive la palabra mago en aquellos tiempos se le daba a las personas que eran astrólogos. Y sí tiene sentido, porque recordemos que estos magos sabían dónde estaba el pesebre porque seguían la estrella. Entonces sí hace sentido. Número 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Entonces, ¿dónde están los nombres? ¿Dónde dice que son 3? Dice unos. Si la idea de hacer esta historia para los niños y para, de una manera u otra, hacerlos feliz, puedo decir que no sea malo, pero al crecer se le tiene que explicar que era una historia como la de Santa Claus, ¿verdad? Que muchos decían de chiquito: ay, que va a venir Santa Claus y te va a regalar regalos. Pero cuando uno va creciendo, dice: no era Santa Claus, era yo, ¿verdad? Entonces, si de una manera u otra lo hacen para dar un regalito a un niño extra, pues está bien. Pero no es bueno decir que la Biblia dice, o está en la Biblia, porque no está así, ¿verdad? Entonces, continuamos. Cuando Jesucristo fue crucificado, había un ladrón bueno y un ladrón malo.
Y oí eso y me quedé con la boca abierta. ¿Ah? Que cuando Cristo fue crucificado, habían dos ladrones, uno era bueno y uno era malo. ¿Pero por qué? ¿Por qué me puse a pensar, por qué se dice esto? ¿Verdad? Y puedo concluir que se dice que es uno bueno y uno era malo, porque uno aceptó a Cristo como lo que era el Hijo de Dios, es el único Salvador, y el otro no, ¿verdad? Entonces es posible que pues solo sale ese dicho. Y tanto es así que hasta nombre les pusieron, Dimas y Gestas. Yo no encontré ningún nombre en la palabra del Señor que diga hasta nombres, no lo hay, pero han ido hasta darle sus nombres. Pero ¿qué dice la palabra del Señor sobre esto? Mateo 27:38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y si siguen leyendo los capítulos, ahí es donde dice que uno de ellos le dijo, si tú eres hijo de Dios, pues bájate o manda que te salve. Pero el otro dijo, recuérdate de mí en tu reino. Mostró fe, mostró adoración y le dio su lugar al Señor como es nuestro único suficiente Salvador. Entonces, por eso pienso que dice que era un bueno y uno mal. Y del nombre, yo no sé de qué libro de fábula sacaron eso, pero no dice nombres. Lean la palabra, ahí se les di dónde. Mateo 27, lean Mateo 27 y no van a encontrar nombres, no van a encontrar buenos ni malos, dice ladrones. Ok, entonces he oído por ahí que dice Jesús era rubio. Yo no lo encontré en la Biblia, lo busqué, donde dice que Jesús era rubio, inclusive una canción que dice que es rubio de Israel, pero no está, no lo encontré. Puedo decir que bíblicamente nos dice que Jesús era rubio. Continuamos. Otro que se dice, por cada alma ganada recibimos una estrella en nuestra corona. Una estrella, ¿ok? La palabra de Dios no menciona estrellas, menciona perlas, o no menciona estrellas. Entonces, ¿será bíblicamente que recibiremos estrellas? No está en la Biblia. Eso lo vamos a encontrar en 1 de Pedro 5:4. 1 de Pedro 5:4. Perdónenme porque estoy un poquito afónico, pero es porque la emoción del día de hoy de dar esta reflexión, ¿verdad? Entonces, y también regañar a esta cosa aquí que no quería funcionar. Pero bueno, en 1 de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y si ven un poquito más ahí, van a ver de las perlas, pero no dice nada de estrellas. ¿Dónde salió eso? No lo sé, no te lo puedo decir, pero no está en la Biblia. ¿Se han dado cuenta que hoy hemos hecho esto un poquito más, no serio, sino un poquito menos serio? Porque también se puede aprender la palabra del Señor siendo serio y tal vez no un poquito tan serio. Entonces, la manera de aprender de la palabra es de muchas maneras. A un niño no se le puede gritar o se le puede hablar fuerte. Se tiene que buscar una manera de que llegue la palabra a la mentalidad de ellos. Como una persona que acaba de venir a los pies de Cristo. Si le decimos de historias grandes o versos que son más allá de lo que se pueden leer, no van a entender. Entonces se tiene que dar como a los niños, lechita, poco a poquito. Lechita se les da, después se les da comida sólida hasta que va creciendo. Igualmente en el Evangelio. Por eso decidimos de hacer esta parte de reflexión de esta manera, no tan seria, un poquito menos seria. Entonces, esta me gusta. Noé envió al cuervo después del diluvio y no regresó. Bueno, esto se dijo por la película de Noé, una vez más, que se ve, pero no es así. No es así. La paloma no regresó.
Vamos a leer la palabra que dice que la paloma fue mandada 3 veces. Regresó 2, por la tercera vez ya no regresó. A lo contrario del cuervo, que cuando se mandó, sí vino de regreso. Eso se encuentra en Génesis 8:12. Y dice, y esperó aún otros 7 días y envió a la paloma, la cual no volvió ya más a él. Entonces, yo me imagino que el que hizo la película de Arca de Noé pensó que la paloma era un símbolo de hacerlo mejor que un cuervo, porque muchos piensan que el cuervo es cosa de malo, ¿verdad? O mandar o algo así. Entonces, me imagino que pues ahora en la película se ve que la paloma va y viene y el que no regresa es el cuervo. Es al revés. La tercera vez la paloma ya no regresó, pero el cuervo sí regresó. Otra, una alma vale más que 7 mundos. Eso no está en la Biblia. Una alma es muy valiosa para Dios, claro que sí. Y vale mucho para Él, nuestra alma. Porque quiere que estemos con Él. Porque nuestra alma queremos que esté con nuestro Redentor, nuestro Dios. ¿Tiene sentido? Tiene algún sentido. Pues no podemos decir, la Biblia dice. Continuamos. Jesús mandó a Marta quitar la piedra. La piedra donde estaba muerto ya Lázaro. Se dice que Jesús le dijo a Marta que quitara la piedra. Pero eso no está así en la Biblia. En San Juan 11, 38-39 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Dijo Jesús, quitad la piedra. Punto. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces Marta no movió la piedra. Ahora continuamos con, Dios llamó a Samuel 3 veces. Y esta la tuve que investigar muy a profundo. Y la investigué en inglés, en español, hasta en filipino, porque no quería equivocarme de esta. Porque yo también sabía que Dios le había llamado a Samuel 3 veces. Ya conocemos la historia de Samuel. Pero vamos a leer 1 Samuel 3, de 3 al 12, para ver si eran 3 veces. Gloria a Dios. Entonces la palabra dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de la lámpara de Dios fue apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo le dijo a Elí, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. En el 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, segunda vez, y levantándose Samuel, vio a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué has llamado? Y le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte, vuélvete y acuéstate. En el 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. En el 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, llaman 3, y se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Aquí viene lo interesante de la lectura. 9, y dijo Elí a Samuel, ve acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y se fue Samuel y se acostó en su lugar. En el 10, y vino Jehová y se paró, y llamó como otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, aquí haré una cosa en Israel, que a quien la oiré le retenerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Entonces podemos entender
que fueron 4 veces, no fueron 3. Ahí dice la tercera vez. Yo hasta pensé que eran 3 veces, tal vez por lo mismo. Pero leyendo a profundidad, eran 4, no fueron 3. Otra muy popular, que es Adán y Eva comieron una manzana. Otra vez, esto viene de una película, porque yo también vi la película y he visto caricaturas donde Adán y Eva se comen una manzana. Entonces, ¿será que está en la Biblia porque está en la película? No está así. En la Biblia no es así. La palabra dice del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero también me imagino que si es una manzana, porque pues un árbol, ¿verdad? De fruto. Pero la palabra de Dios dice en Génesis 2, 15 al 17, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó a Jehová a ese hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a pegarle un brinquito a Génesis 3:6. ¿Por qué? Porque aquí comienza a hablar entonces del Señor que hizo a Eva de la costilla. Pero en Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿dónde dice manzana? O naranja, o pera, o banano. Dice fruto. Sabemos que fue una fruta, puede ser, es un fruto, el árbol da frutos, pero no dice manzana. Entonces no se puede decir, en la Biblia dice que Adán y Eva comieron manzana. Seguimos. Dios aprieta pero no ahorca. O sea, lo dijimos, ¿verdad? Que no está en la Biblia, es un dicho nada más. Ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. Tampoco está en la Biblia. Es otro dicho que es fuera de contexto de la palabra del Señor. Aquí otra muy interesante que también yo estaba confundido, pero gloria a Dios que nos está hablando para abrir nuestros ojitos. ¿Se recuerda de la historia de Daniel? Que él fue tirado, ¿verdad? Fue tirado a los leones, y siempre hemos dicho que fue tirado a un pozo de leones. Entonces, ¿será que en la Biblia fue un pozo? No, la Biblia habla de un foso, no pozo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia, dije yo, de un pozo a un foso? Bueno, un pozo es un hoyo profundo que se hace en una tierra, especialmente para sacar agua procedente de manantiales. Y un foso es una cavidad agrandada y profunda en un terreno especial a que ha sido excavada alrededor de un castillo o una fortaleza. Y para asegurarnos que sí fue un foso, no un pozo, en Daniel 6:16 dice, Daniel 6:16, entonces el rey mandó, y trayendo a Daniel, y le echaron en el foso, no pozo, foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, hemos aprendido hasta este punto tantas palabras y cosas, y tenemos mucha más, muchísima más, pero me voy a saltar a esta para terminar. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero una muy interesante donde dice: María Magdalena era una prostituta. Digo palabra prostituta porque es lo que se dice, que María Magdalena era prostituta. Bueno, ¿estará en la Biblia eso? La Biblia nos dice que María Magdalena fuera prostituta. Lo único que se menciona sobre su pasado es que Jesús expulsó 7 demonios de ella. Eso se encuentra en Lucas 8:2. Entonces, ¿dónde sale la idea que era una prostituta? Bueno, siglos después de su muerte, se empezó a decir que ella era mujer
una prostituta, pues, ¿verdad? O sea, mala. Pero que, porque lavó a los pies de Jesús con sus lágrimas, pero eso no, más de ahí no está en la palabra. Entonces la Biblia nos dice que ella era una prostituta. Y una más, tenemos un minuto más. Jonás fue tragado por una ballena. Porque la palabra dice tragado. O no comido, porque comer es masticar, ¿verdad? Pero tragado que sí que lo puso en su boca. Entonces, se piensa que Jonás fue tragado por una ballena porque tiene que ser un pez grande para que pudiera caber un hombre. ¿Será que está así en la Biblia? No es así. No fue tragado, él fue tragado por un pez grande. Vamos a leer Jonás 1:17, donde dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, amados hermanos, ojalá que les haya gustado el día de hoy la reflexión, donde tenemos que saber quién dijo eso. ¿Será que está en la Biblia? ¿O será porque lo vi en las películas o lo oí? Muchas veces lo leemos y muchas veces lo entendemos de otra manera o lo decimos de otra manera. Es totalmente lógico y humano de hacerlo, porque no somos perfectos. Pero si una persona está en necesidad y podemos dar una palabra de aliento, tenemos que dársela, ya sea aliento por medio de nuestra mentalidad o por medio de la palabra de Dios, por la Biblia, pero asegurándose que está en la Biblia. Bendito el nombre del Señor, y de esta manera vamos a pasar a las oraciones. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones, hermanos. En Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. Marcos 11:24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Las oraciones: Mercedes Sorto de Luna, sanidad, Usultán, El Salvador. Julita Soriano, sanidad. Natalia y Javier Macías, sanidad. Yanesi Morales Reina, sanidad. Irma Monterroso, petición especial. Lorena Monterroso, sanidad. Luis Wall Coboli, paz espiritual. Hija de Paurisis Lynn, petición especial. Kenneth Morales, sanidad. Angeline Mariana Torres, sanidad. Sony Samayoa de Morales, petición especial. Hilario Tunches, sanidad. Gloria a Dios, aleluya. Otra hermana de El Salvador que nos hace el favor de seguirnos y escuchar. También sabemos que tenemos varias personas de El Salvador que nos escuchan también. Les damos gracias y saludos a los hermanos de El Salvador, como Guatemala, como Honduras, Cuba, Puerto Rico, que nos hace el favor de ver y seguir el tiempo de reflexión. Vamos a orar para cada una de las peticiones que fueron expuestas y por las que no fueron expuestas. También quiero orar por los hermanos de Cristo Salva, que también nos ven cada sábado, a nuestro hermano Kenneth Morales, que en este momento está también dando su clase en su iglesia. Ojalá que ya sabemos que el Señor está con él y sabemos que Dios le va a dar la victoria. Porque cuando le servimos a Dios y damos lo mejor de nosotros para Él, sabemos que es para alabar su nombre, exaltar su nombre, para que el mundo entienda y comprenda que Dios solo hay uno. Entonces, bendiciones, hermanos de Cristo Salva, a todos que nos ven por todo el mundo. Padre amado, maravilloso y poderoso, vengo a tus pies
dándote gracias porque me has dado otro sábado para poder llevar tiempo de reflexión, para que podamos entender que muchas veces confundimos palabras o decimos cosas. Danos sabiduría, Espíritu Santo, para poder discernir lo que está y lo que no es. Señor Dios, te pido que por favor siempre nos des el privilegio de estar ante tu pueblo para poder llevar tu palabra, sabiendo que cada petición expuesta ya está hecha o estás trabajando en ella. Porque todo será a tu tiempo, porque tu tiempo es perfecto. Te pido, Señor, por cada petición de los hermanos que están viendo este programa o lo van a ver en un día futuro, que tengan una petición en su corazón. En momentos de oración pueden orar y pedirte a ti, Señor, por ese milagro, por esa necesidad. Señor Jesucristo, por tu sangre, por favor, perdona nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Con tus llagas, sana nuestras heridas, enfermedades. Gracias, Señor Jesucristo, por aquel gran sacrificio en la cruz de Calvario. Espíritu Santo, gracias te doy por haber hablado por medio de este vaso, que soy yo, tu siervo. Que siempre seas tú, Espíritu de Dios, el que hable y lleve el control de tiempo de reflexión. Toda gloria y honra es para ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, de esta manera, llegamos a la conclusión de otro sábado en este tiempo de reflexión, siempre invitándoles para que la otra semana, a las 6 de la tarde, hora de Las Vegas, nos unamos en un solo sentir, en este tiempo de reflexión, para que podamos reflexionar en la palabra del Señor, en lo que el Señor nos dé. Porque Él siempre nos da y nos da mucho. Él es un Dios maravilloso y lindo, para poder seguir los buenos caminos por medio de Cristo Jesús. Entonces espero el otro sábado a las 6 de la tarde, en este tiempo de reflexión, con tu hermano Miguel Monterroso. Dios te bendiga. Hasta entonces.